Veamos un momentito. Listo, jóvenes, muy buenas tardes. Clase 15 del curso de Historia. Hoy día, jóvenes, tenemos una clase. A ver, vamos a empezar con un repasazo, ¿ya? Chicos, ¿cuál fue el primer gran producto de exportación del Perú en el siglo XIX? A ver, chicos, primer gran producto de exportación peruana en el siglo XIX. Excelente, el guano, muy bien. Otro, la Confederación Peruano-Boliviana, ya, básicamente pretendía fortalecer el Perú y Bolivia, pero ¿qué país se opuso? ¿Cuál fue el principal opositor a esta confederación? ¿Ecuador o Chile? Chile, muy bien, excelente, muy bien, excelente. Otro, a ver, otra. ¿Cómo se llama esto? El sistema más corrupto de venta del guano fue la consignación o el monopolio. El sistema más corrupto de venta del guano fue la consignación o monopolio. Ya, suena medio raro ya, pero el sistema más corrupto fue la consignación. Justamente el monopolio se impuso para acabar con el exceso de corrupción que generaba la consignación. Disculpe, disculpe que estoy con... estoy con la alergia, ¿ya? ¿Ves? No estoy respirando bien. Ya, ya. Sí, pues como ha empezado el frío. Ah, una aspiradora. Ya, a ver, entonces, ya, otro detalle. A ver, ¿los líderes de la independencia fueron los grupos criollos o los montoneros? Líderes de la independencia, grupos criollos o montoneros. A ver, ¿quiénes lideraron la independencia del Perú? Oye, ¿qué pasó? No, ¿quiénes lideraron? Los que pelearon fueron los indígenas llamados montoneros, pero los que lideraron fueron las élites criollas. Cuidado ahí, eso debería estar ya bien, bien planteado. A ver, otro. El, la principal, acuérdense que durante el proceso del siglo XIX, ya, el principal proceso bélico que vamos a tener va a ser la guerra con Chile. En la última fase de la guerra con Chile, ¿quién ayudó en la organización de las tropas peruanas? ¿Ya? ¿Quién ayudó? ¿Piérola o Cáceres? A ver, ¿quién fue el principal personaje en la última fase de la guerra con Chile? ¿Piérola o Cáceres? Excelente, muy bien, Cáceres. Buena respuesta. Ya él destaca en este proceso. Durante el siglo XIX, jóvenes, principalmente no hay partidos políticos. Ya hubo uno afines, el Partido Civil, pero no hay una gran variedad de partidos. Lo que había era propuestas doctrinarias de dos grupos. ¿Cómo se llamaban esos grupos? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaban los que querían mayores libertades para la población y para el Congreso? ¿Cómo se llamaban los que querían más libertades? Excelente, liberales, muy bien. ¿Y cómo los que se llamaban los que querían menos libertades? Los que querían mantener el sistema, los que querían mantener las tradiciones y costumbres propias de la colonia. Excelente, muy bien. Los principales grupos políticos fueron los liberales y los conservadores. Muy buenas respuestas, muy buenas respuestas. Otro, a ver, dijimos que, a ver, la era Meiji fue el proceso de industrialización de qué país? Era Meiji, ¿qué país? Japón, muy bien, Japón. Otro, Japón, ¿no? Otra pregunta, a ver, la India, Egipto y Sudáfrica fueron las colonias de qué país? India, Egipto y Sudáfrica fueron las colonias de qué país? Excelente, muy bien, Inglaterra. Inglaterra tenía las principales colonias del siglo XIX, del siglo XIX.
Otro, Gran Bretaña es el nombre, en sí el nombre es Gran Bretaña, ¿no? Otro, a ver, otro, la, el Tratado de Versalles, ya, ¿cuáles son los importantes eventos que finalizaron a través de, en el Palacio de Versalles? A ver, chicos, ¿qué importantes eventos finalizaron en el Palacio de Versalles? Hay dos que son importantes para el mundo, ¿ya? Hay que tenerlos en cuenta. Excelente. El fin de la Primera Guerra Mundial se definió en el Palacio de Versalles. ¿Qué otro? Ya, cuidado ahí, ¿ah? Acuérdate que la independencia de las 13 colonias de Norteamérica también se definió en el Palacio de Versalles, ¿ya? Son dos hechos importantísimos para la historia del mundo. ¿Cuál es el hecho simbólico, jóvenes, que marque el inicio de la Revolución Francesa? La caída ¿de qué castillo? ¿Cuál es el hecho simbólico que marque el inicio de la Revolución Francesa? Excelente, la famosa toma de la Bastilla. Muy bien, chicos. Veo que están en algo, hay que repasar constantemente, ¿ya? Vamos ahora a nuestra clase para el día de hoy. Hoy día tenemos una clase súper excitante, ¿ya? Que veamos, vamos a ver acá. Nuestra clase trata del análisis hoy en día del periodo, veamos acá. ¿Se observa el PPT? ¿Me confirman? ¿Se observa? Sí, profesor. El periodo que hoy día vamos a analizar trata del periodo entre guerras. ¿Qué es esto, profe? Los 20 años que abarcan desde 1919 hasta 1939. Algo que debemos destacar acá es qué cosa, el poderío, el liderazgo de Estados Unidos. Como Estados Unidos se vuelve primera potencia, Estados Unidos va a generar un reordenamiento político. O sea, el poder ahora va a centrarse en esta potencia. Un detalle fundamental es analizar la famosa década de 1920, la década del 20, pues durante esta década es que Estados Unidos se vuelve potencia. Y algo importantísimo a tomar en cuenta acá son los famosos años 20. ¿Por qué? Porque acuérdate que después de la Primera Guerra Mundial todos los países habían quedado destruidos. El único país que mantenía todo su potencial industrial y financiero era Estados Unidos. Por eso es que en los 20, al no tener competencia, Estados Unidos va a vivir un periodo de bonanza. Esto marca qué cosa, que Estados Unidos intercede en los principales mercados mundiales. Estados Unidos tiene una gran producción industrial y no solo eso, va a empezar una serie de préstamos a gran nivel, préstamos internos, pero también empréstitos a países a nivel mundial. ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Ya? Esto generó qué cosa? Generó básicamente un par de detalles. Los años 20 marcan una etapa muy especial en la historia estadounidense. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, acá tienes a los famosos grandes empresarios norteamericanos. Estos señores habían instaurado monopolios. JP Morgan, Cornelius Vanderbilt, George Rockefeller. Acá al costado ves uno de los emporios industriales de Estados Unidos, la ciudad de Chicago. Importantísima, ¿no? De aquí se exportaban muchas cosas a Europa. Y acá está el perreo de los años 20, pues el famoso Charleston. Chicos, Estados Unidos tenía un gran poderío, pero un problema es que mucho de este poderío era ficticio. Por eso es que a fines de la década estalla un gran proceso denominado o conocido como la Gran Depresión. ¿Por qué? Gran Depresión se le llama al proceso de crisis que vivió Estados Unidos. Profe, y el nombre crack se le llama a los días en que cayó la bolsa de valores. ¿Se comprende? Sí. Ya los días específicos son los días de crack y Gran Depresión se llama la crisis. Esto se produjo porque, básicamente, ¿por qué? Porque la economía, la moneda sufrió una gran inflación, se devaluó y eso generó ¿qué cosa? Básicamente fue por el manejo irresponsable de la economía. Como ves acá, fíjate, comedores populares en Estados Unidos, ¿no?
la gente estaba súper empobrecida porque los empresarios no querían invertir. Y eso generó un factor curioso. ¿Por qué, profe? Porque ante esa situación entonces se produce el crack o la caída de bolsa, y la Gran Depresión no solamente empujó a Estados Unidos, sino que también arrastró a otros países que dependían de él, como por ejemplo Alemania, Italia y en nuestro caso también el Perú durante el gobierno del oncenio. ¿Ya? Veamos. ¿Cómo llega? Ay, chicos, la economía estadounidense en algún momento ha sido socialista. ¿Qué dicen? No. Nunca, muy bien. La economía de Estados, si hablamos de Estados Unidos, su economía siempre ha sido liberal. ¿Qué significa liberal? ¿Que el poder lo tiene el Estado o la empresa privada? ¿Estado o empresa? La empresa. Muy bien. Aquí destaca, por ejemplo, destaca Franklin Delano Roosevelt. A ver, en el año 29, cuando se produce el crack, gobernaban los republicanos, algo así como los conservadores de derecha. El problema es que estos señores, cuando se produce la crisis, quisieron continuar con el mismo plan, con las mismas medidas. El caso particular es que los, la economía no se reactivaba. Los empresarios no querían. A ver, pregunta bastante sencilla. ¿Tú pones una empresa en época de auge o en época de crisis? Auge. Auge, pues porque tus ganancias van a ser menores. Como toda la economía estaba en una crisis tremenda, los empresarios no querían invertir, ¿ya? La economía liberal, ¿qué significa? Que las propias leyes impiden que el Estado pueda invertir. Por eso es que, ¿qué hace Roosevelt? Roosevelt altera temporalmente a la Constitución y instaura el New Deal. ¿Qué es el New Deal? Básicamente significa que el Estado va a invertir, pero va a realizar inversiones de modo temporal. El Estado se va a meter en la economía, pero de forma temporal. Esto se tomó de las ideas de este economista llamado John Maynard Keynes. ¿Qué implicaba el nuevo trato? Implicaba, por un lado, grandes obras públicas. Por ejemplo, una de esas obras la vemos acá, ya en el llamado... ¿Has visto el capítulo 1 de Transformers? ¿Has visto? En el capítulo 1 sale una gran presa, una represa. Esa represa es esta, la presa Hoover, que es una de las obras más impresionantes del siglo XX en Estados Unidos, ¿ya? Estas grandes inversiones del Estado eran fundamentales para reactivar la economía. Aquí ves, por ejemplo, mira, obras de saneamiento y construcción. ¿Para qué? Para darle trabajo a la gente y así hacer que la gente tenga dinero, compre cosas y poder reactivar la economía. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí. ¿Ya? Implicaba también, ¿qué cosa? La protección de obreros y campesinos, aumentar el salario, reducir horas de trabajo, facilitar recursos a los empleados para que puedan tener poder de compra. El segundo proceso, el segundo proceso fue la Revolución Rusa. Algo que hay que entender es que todos los países de Europa ya tenían un mínimo de condiciones de ciudadanía. O sea, todos los países de Europa, desde los más liberales hasta los más autoritarios, ya tenían Congreso. Chicos, ¿el Congreso le suma o le resta poder a un presidente? Congreso, ¿le Le suma? suma. No, al contrario. El Congreso siempre le va a restar poder a un presidente. Por eso se genera un equilibrio de poderes. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Jóvenes. Sí. Sí. Ya. Por eso es que hay un detalle. Todos los países europeos ya tenían congresos. El único país que no tenía congresos era Rusia. Por eso su población no tenía, ni siquiera tenía derechos reconocidos. Aquí ves al zar y a su esposa la zarina, sus 4 hijas, su pequeño hijo, el heredero.
Básicamente, los zares aplicaban un absolutismo, eran dueños de todo el poder sin ninguna restricción. Aquí al costado ves lo que se denominan soviets, que son los consejos de obreros y campesinos. Esto marca una pauta fundamental. Mira acá, por ejemplo, lo curioso, ¿no? Te das cuenta que los dos primos son prácticamente iguales. ¿Se observa? Sí. Ya, eso es porque este es el zar Guillermo II y este es el Kaiser alemán. O sea, estos dos señores, como ves, eran primos. Casi todos los nobles de Europa eran muy semejantes. Pero ¿por qué se pelearon entonces los rusos con los alemanes? Básicamente fue motivado por su burguesía, por las burguesías que querían la Primera Guerra. Bueno, lo que pasa acá es lo siguiente, veamos aquí. La Revolución Rusa todo tiene como causas fundamentales el absolutismo de los zares, la pobreza de la población y la difusión del socialismo y el anarquismo. Como antecedentes tenemos que los obreros se dividen en dos, mencheviques, que son los moderados, y los bolcheviques, que son radicales. Otro factor fundamental fue la guerra contra Japón. Esta guerra demostró qué cosa, que el gran imperio ruso era un imperio bastante atrasado. Otro capítulo fundamental fue que en 1905 la gente inició una serie de protestas que el zar contestó con medidas básicamente muy violentas, y eso se llamó Domingo Sangriento. Como fruto de este domingo sangriento, es que la gente empieza a querer ya tratar de contrarrestar las medidas, ya que de alguna manera hacían del zar un emperador absoluto. Por ejemplo, obligan al zar a reconocer a los soviets, reconocer las organizaciones populares, y el zar se ve obligado a aceptar una Duma. ¿Qué es la Duma? Es un congreso. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Con el congreso dijimos, el zar ganaba o perdía poder. Perdía. Perdía, pues, ¿no? No perdía todo su poder, pero perdía buena parte de ello. ¿Qué más está acá? Como fruto de estos procesos, básicamente la gran caída de Rusia, del zar ruso, llega con la Primera Guerra Mundial. Todos pensaban que la Primera Guerra Mundial iba a durar algunos meses, pero terminó durando más de 4 años. Por eso es que esto generó un desgaste y generó que la población le tome una gran antipatía al zar. A ver, en el año 17, después de ya 3 años de guerra, estalla la llamada Revolución de Febrero. Esta revolución fue liderada principalmente por los grupos mencheviques, por los moderados. Empieza en Petrogrado, cae el zarismo, pero el gran problema es que los mencheviques seguían pensando de que la guerra acababa en cualquier momento, que los alemanes no iban a durar más. Por eso es que los mencheviques deciden que Rusia continúe en la Gran Guerra. Y eso fue aprovechado por sus opositores, los bolcheviques. Aquí ves a Alexander Kerensky, el líder de los mencheviques. Los bolcheviques aprovechan esa continuidad en la guerra y básicamente logran que los grupos populares los apoyen. Con eso logran tomar el poder e instauran una dictadura del proletariado, o sea, una dictadura de izquierda. Estalla la guerra civil, ya pues las élites no aceptaban estos cambios. Estalla la guerra civil y ahí se instaura un comunismo de guerra, un comunismo que aplicaba la nacionalización de industrias, la tierra y la banca. Por eso es que el Estado se adueñaba de todas las propiedades y la anulación de los pagos de deuda externa. En este contexto es que, como dijimos, ¿no? Estalla la guerra civil. Puedes ver acá, por ejemplo, mira, aquí abajo ves la estatua del zar, ¿no? Todo botada por el rechazo de la población a los zares. Cuando estalla la guerra, el ejército se le encarga la dirección del ejército a este señor llamado León Trotsky. Trotsky se encarga de su organización, ves acá, pues así es como se forma el ejército bolchevique, también conocido como Ejército Rojo, que logra ganar la guerra. El gran detalle es que
Ante este panorama, ante este panorama, se gana la guerra. Para 1922 se forma la URSS, Lenin muere, y el problema es que Lenin propone que su sucesor sea Trotsky, pero los rusos aplicaban lo que se llama un proceso de elecciones cerradas. ¿Se entiende eso? ¿Se comprende? Sí, ¿Se entiende o no? Sí. Ya. O sea, solamente los altos líderes votaban quién iba a ser el secretario general, lo que aquí llamamos presidente. Era una elección no de todos, sino solo de los altos líderes. Estos altos líderes deciden elegir a otro señor llamado Joseph Stalin. Stalin continúa el proceso de revolución. Sobre Stalin hay diversos puntos de vista, ¿ya? El primero es que son conocidas las medidas genocidas, la gran matanza de sus opositores, pero también son conocidos sus llamados planes quinquenales, que fueron sus medidas de gobierno. Esto implicaba la planificación de la economía. Si decimos planificación de la economía, ¿qué significa? ¿Que la economía es dirigida por la empresa o el Estado? ¿Empresa o Estado? el Estado. El Estado. El Estado es quien dirige la economía ahora. Dice debajo, cuando la economía la dirige la empresa se llama economía liberal, ¿ya? El Estado desarrolla esto y sobre todo le da impulso a la industria pesada y a la agricultura. Se reemplaza la NEP que aprobó en sus últimos años Lenin y se imponen planes de cada 5 años, por eso el nombre quinquenales. Gracias a esos planes se logra el desarrollo industrial y militar de la URSS. Por ejemplo, puedes ver acá, ¿no? La gran maquinaria en el plano de la industria, en el campo, que logran el avance de la Unión Soviética. Rusia en pocos años, por ejemplo, logró mejorar sus sistemas, su calidad. Tú sabes que antes de 1900, hasta 1920, la esperanza de vida de los rusos no pasaba de 40 años. ¿Se entiende? Sí. Ya. Para 1950, la esperanza de vida de los rusos ya estaba en 60 años. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba mejoras en la alimentación, en la salud, en la higiene, vacunas, entre otros, ¿ya? Mejoras en la calidad de vida de los rusos. Otro detalle fue el nivel educativo, ¿ya? Muchas personas lograron mejorar sus expectativas de vida. Otro detalle puedes ver acá, la mejora, la gran inversión en las políticas agrarias, en el desarrollo de grandes obras públicas, entre otros. Con Stalin, básicamente, Rusia se convierte en una potencia. Por ejemplo, los rusos, tú sabes que así como los norteamericanos, los rusos también tuvieron bomba atómica. Los rusos fueron el primer país que propiamente lanzaron un cohete fuera del espacio. Esto fue gracias básicamente a los avances de la Revolución Rusa. ¿Qué más? Luego de esto vienen los estados fascistas. A ver, ¿a qué le llamamos fascismo, jóvenes? Fascismo se le llama propiamente a grupos ya antidemocráticos. Ya estos grupos antidemocráticos adoptaron medidas muy autoritarias en el contexto entre guerras. La pregunta sería, profe, pero si los europeos eran personas tan cultas, tan educadas, ¿por qué apostaron por estos grupos? Ya, y aquí viene un factor fundamental, que es el crack del 29. La crisis generada por el crack hizo que los gobiernos democráticos no pudieran cumplir sus promesas. Y esas falencias fueron aprovechadas por los grupos radicales de derecha. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Estos gobiernos fascistas entonces son dictaduras de derecha conservadora. Estas dictaduras de derecha, estas dictaduras burguesas antidemocráticas, reprimieron, persiguieron y asesinaron a líderes liberales y líderes de izquierda. Aquí tenemos 3 casos fundamentales, ¿ya? Veamos acá, por ejemplo. Los líderes fascistas jóvenes se caracterizan, mira, por ejemplo, acá el famoso letrero, ¿no? El famoso letrero, no pasarán, debido a la guerra entre los fascistas y los republicanos españoles. Los fascistas utilizaron varias estrategias. Chicos,
Consulta, ¿Hitler llegó al poder por elecciones o por golpe de Estado? Golpe de Estado. No, Hitler llegó al poder por elecciones, ¿ah? La gente llegó a confiar en Hitler y en las propuestas tan alucinadas que tenía. ¿Por qué, profe? ¿Por qué los alemanes apostaron por Hitler? Por la crisis que vivían, por efectos del crack. Justamente la propaganda, puedes ver acá, la propaganda jugó un rol fundamental para ganar la opinión de la gente. La propaganda, los desfiles, la publicidad, entre otros. Eh, Mira, por ejemplo, acá, esta tontería, ¿no? Ves ahí un soldado alemán que le está apuntando con una ametralladora a este niño. Ya las propuestas radicales se volvieron en ese sentido parte de estas medidas. Un detalle también importante lo puedes ver acá. Si te das cuenta, en esta foto que vemos aquí a Hitler dando un discurso para todos los jóvenes que admiraban su persona. Un detalle acá importante es que muchos jóvenes llegaron a pensar que Hitler era una especie de superhéroe. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí. Ya, inclusive muchas mujeres jóvenes terminaban súper enamoradas de Hitler, pensando que este señor era una especie de héroe perfecto, ¿no? Ya los fascistas, como te dije, le dieron mucho énfasis a la publicidad, ya, y gracias a los medios de comunicación es que estos gobiernos autoritarios fueron aceptados por la población. Los tres casos más importantes fueron los siguientes. Por ejemplo, el caso del fascismo de Mussolini en Italia. Aquí ves a Mussolini, como ves, era un militar. Este señor había sido boxeador. Muchas veces peleaba en la calle con personas. Acuérdate que en Italia el boxeo muchas veces era en la calle, a vista pública, algo que hoy día es prohibido. Acá puedes ver también su pandilla. Muchas de sus medidas las hacía a través de sus grupos paramilitares o pandillas llamados los camisas negras. Ellos perseguían, atrapaban, como ves, colgaban de los pies a sus opositores y los fusilaban. El otro caso es Hitler. Aquí puedes ver a Hitler y su principal medida, que fue la expansión de Alemania. Esto es lo que él llamó el espacio vital. También puedes ver su otra medida, el antisemitismo, que se vio en los campos de concentración contra judíos. Aquí está su primer grupo de Hitler, los llamados SA, y aquí su segundo grupo, los SS, ¿no? ¿Qué más? El tercer caso es el falangismo de Francisco Franco, donde Franco, en alianza con la Iglesia Católica, impusieron una dictadura muy cruenta. Un detalle es este famoso cuadro de Picasso llamado Guernica. ¿Por qué? Si te das cuenta en el cuadro hay cabezas, manos que están por ahí, ¿no? ¿Se observa? Sí. Sí. Eso es porque Guernica fue uno de los primeros pueblos donde Franco le pide ayuda a Hitler para ganar la guerra. ¿Y Hitler qué hace? Le envía bombarderos. Y uno de los primeros pueblos bombardeados fue un pueblo de campesinos llamado Guernica. Por eso es que el cuadro está hecho de esa manera. Eh, el siguiente punto es la llamada, bueno, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, jóvenes, también es una guerra de imperios, es una guerra imperialista. Alemania deseaba quitarle sus posesiones a muchas de las potencias. Eh, las causas son la expansión de Alemania, Italia y Japón, la Gran Depresión por el crack, el revanchismo generado en Alemania y el fracaso de la Sociedad de Naciones. Los integrantes, ahí tenemos Alemania, Italia y Japón en el eje. Aquí también podemos considerar, podría estar España, pero solo que España se declaró neutral. Entre los aliados tenemos a Francia, Inglaterra, tenemos a la Unión Soviética y posteriormente entre Estados Unidos. A ver, la primera fase de la guerra es la llamada ofensiva del eje. Es cuando el eje básicamente tiene sus primeros triunfos. En Europa Occidental la guerra es relámpago. La guerra se inicia en Polonia y tiene un momento clave cuando invaden Francia. El bombardeo de Inglaterra, el Africa Corps en el norte de África, la invasión a la URSS con la Operación Barbarroja y el bombardeo a Pearl Harbor. Por ejemplo, eso lo podemos ver acá, ¿no?
¿Dónde está esto? Haya un caso fundamental, jóvenes, para entender la Segunda Guerra, va a ser, acuérdate que Alemania, ¿por qué pierde la Primera Guerra? La pierde básicamente porque dividió a su ejército en dos. Por eso es que para no cometer ese mismo error, hace un pacto con los rusos. Ese pacto se llama el Pacto de No Agresión o Tratado Ribbentrop-Molotov. Básicamente llega un pacto para que así los rusos y alemanes no se ataquen. Eso hizo que los alemanes puedan mandar todas sus tropas contra los franceses. Igualmente, este tratado fue fundamental porque le dio a los rusos el tiempo para poder prepararse para la guerra. Entre la ofensiva del eje, ya tenemos algunos episodios importantes. Por ejemplo, ¿no? El avance de los alemanes, ya por toda Europa con la Blitzkrieg, ya ves cómo los alemanes pudieron expandirse tan rápidamente por dominar casi todos los países de Europa. ¿Es por qué, profe? Porque en muchos países habían líderes que querían que los nazis lleguen. Aquí puedes ver los efectos de la Blitzkrieg en Polonia, ¿no? Ya donde se inició la guerra. Luego ves acá la ocupación polaca y los primeros guetos. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. ¿Por qué los guetos? Los guetos eran los barrios donde encerraban a la población judía para así lentamente empezar a explotarlos, ¿no? Uno de los grandes logros de los alemanes lo tenemos acá, que fue propiamente la ocupación de París. París quedó dividida en dos. París, Francia del Norte, de aquí se iba a atacar a Inglaterra, y Francia del Sur, que se llamó la República de Vichy. Justamente en Francia del Sur es donde este general que luchó contra los alemanes llamado Henri Pétain, ahora apoyaba a los nazis. Puedes ver acá, por ejemplo, el desfile en las calles de los Elíseos. Aquí ves a Hitler sonriendo y bailando, ¿no? Esto es cuando le informan que los franceses habían sido derrotados. Luego tenemos el Afrika Korps. Aquí podemos observar al famoso general Erwin Rommel, el zorro del desierto, ¿ya? Básicamente, debido a las derrotas italianas, es que los alemanes van en su ayuda, pero los alemanes se les envía con pocas tropas y armas. Aquí está el que en ese momento era el campeón mundial de box, Max Schmeling, un alemán que nunca quiso unirse al partido nazi. Justamente por eso es que como nunca quiso unirse a los nazis, Hitler de castigo lo manda como paracaidista a la guerra para que lo maten. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí. Ya. Lo curioso es que mataron a todo su regimiento menos a él. Luego Hitler, cuando él vuelve y le envían la noticia a Hitler de que seguía vivo, Hitler lo mandó a Grecia. Grecia era una zona muy difícil para los alemanes. Básicamente lo mandó para que lo mataran también. Y por ahí un enemigo lo captura y les reconoce que era el campeón mundial. Y en vez de matarlo, le permite irse. Acuérdate, Hitler murió en el 45, Max Schmeling vivió hasta el año 2000 casi, ¿ya? Este campeón mundial. Aquí ves parte de las escenas, ¿no? Del Afrika Korps. Como te dije, a pesar de las victorias que tenía Rommel, básicamente la cantidad de apoyo que recibió fue muy poco, por eso es que no pudo concretar su objetivo. Luego de esto llega el bombardeo a Inglaterra. Ves ahí con la llamada Operación León Marino. Ves aquí, por ejemplo, los aviones ingleses, los cazas alemanes y los procesos de guerra. Los alemanes nunca pudieron invadir Inglaterra, solamente la bombardearon ciertas ciudades. Aquí puedes ver los famosos baby boomers. ¿Se entiende eso de baby boomers? Sí. ¿Ya? ¿Y qué es? ¿Los aviones? No. Baby ¿Federación? boomers. A ver. Suponte que estamos en plena guerra. Ya, estamos en plena guerra y empiezan a bombardearnos día tras día. Lo curioso es que tú más estás preocupado por tu vida, ¿no? 9 meses después de los bombardeos, sucede que aumentó la tasa de natalidad.
¿Y eso qué significa? ¿Se entiende? ¿Qué hacían durante los bombardeos? ¿Se entiende? Procrear. Claro, pues no había tele, no había Dota en ese tiempo, pues, ¿ya? Por eso es que a esa generación de bebés que nace se le llama baby boomers. Mira, y acá están varios de ellos con sus máscaras antigas en caso de que los aviones enviaran pues armas químicas. Como te dije, los alemanes rompen su pacto con los rusos y atacan a la Unión Soviética. Aquí van a tener un gran problema, especialmente frente al invierno y a la población rusa. Como ves, atacan tres frentes, ¿no? El frente norte, donde está Leningrado, el frente centro, donde está Moscú. En el norte sí triunfan, en el centro fracasan, pero la guerra se va a definir sobre todo en el sur, en Stalingrado, donde después de 6 meses de resistencia terminan, y la llegada del invierno, terminan fracasando los alemanes, ¿no? Por ejemplo, mira este hombre ahí que está todo chiquitito, ¿no? Y mire el tamaño de esta zanjaza. Esta zanja ha sido hecha a mano, por si acaso. Eso significa que la población se comprometió con esto. Luego tenemos aquí el avance de los japoneses. Los japoneses también tenían sus intereses en diversos territorios. Por eso es que después de que los japoneses invaden China, ya empiezan a avanzar al norte, perdón, al sur. Y al avanzar al sur es donde empiezan a chocar con las posiciones norteamericanas. ¿Qué más? Hasta que se da el famoso ataque a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor es peculiar porque los japoneses nunca tuvieron el potencial para derrotar a Estados Unidos. ¿Se entiende? Sí. ¿Se comprende? Sí. Ya. Entonces, ¿por qué los atacaron? Básicamente lo que hicieron, el plan de los japoneses consistía en dos pasos. Destruir los portaaviones. El problema es que cuando atacaron no había ningún portaaviones en la bahía de Pearl Harbor. El segundo punto era destruir las grandes reservas de combustible que tenían en la isla. Y eso no pudieron lograrlo. Por eso es que si destruían el combustible al menos, entonces iban a atrasar el avance de Estados Unidos. Y eso le hubiera dado tiempo a los alemanes para derrotar a los soviéticos. Por eso es que el plan de Japón era solamente demorar el avance estadounidense, pero como ves terminan fracasando. Esto generó ¿qué cosa? Que Estados Unidos entre en el proceso de guerra. El año de 1942 marca un cambio, porque después de Pearl Harbor ya empieza propiamente ahora la contraofensiva de los aliados. Y aquí se dan algunas batallas importantes, Stalingrado, el Alamein, Midway, entre otros. Por ejemplo, Stalingrado es una batalla fundamental. Durante esta batalla es la primera gran caída de los alemanes. La batalla de Kursk, que es la batalla de tanques más grandes de la historia. Luego, en África, se logra detener a Rommel en la batalla del Alamein. Aquí están los famosos partisanos. Partisanos se le llama a los grupos de resistencia civil que hubo en toda Europa. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Luego tenemos acá el llamado combate naval del Atlántico. Como ves, cada uno de los puntitos que ves por todos lados son básicamente barcos y batallas, ya que hubo en todo el Océano Atlántico, que hubo por diversos lados, ¿ya? Estas batallas fueron innumerables. Lentamente así se fue limpiando el océano de la presencia alemana, ya entre otros. Otro detalle es esto, el combate de Midway. El combate de Midway va a ser fundamental, ¿por qué? Porque aquí es donde los estadounidenses destrozan la armada japonesa. Después de este combate de Midway, que aquí ves en esta parte, aquí es donde fue, es donde los japoneses ya nunca van a volver al ataque, solo van a pasar a la defensa. Posteriormente, ya se inician las conversaciones entre los grandes, eso se da en la conferencia de Teherán,
Lo que permite, ¿qué cosa? Hacer que Estados Unidos defina su participación en la guerra. Y esto, aquí es donde se define el desembarco de Normandía, o el llamado, también llamado Día D. A ver, veamos acá. A ver, dos detalles. Aquí ves la reunión de los tres grandes, y aquí ves cuando se decide la operación Overlord. La operación Overlord, ¿ya? O también llamado Día D, ¿ya? Acá hay un detalle fundamental, porque esta hasta ahora es considerada la operación de guerra más cara de toda la historia. ¿Se comprende? Sí, Ya, inclusive, ¿por qué le llaman Día D? Por un caso, hasta ahora inclusive hay programas que se llaman Día D, ¿no? Por un caso, sucede que dentro del ejército norteamericano se sabe que había espías alemanes. Y por eso es que la palabra día D era una palabra para despistar a los espías, ¿ya? Hay un caso porque fíjate, ¿ah? Fíjate muy claramente, los alemanes pensaban que los norteamericanos se iban a atacar por aquí, porque es la zona más cercana, pero decidieron atacar por una de las partes más alejadas, donde los alemanes tenían menos protección. ¿Qué más? ¿Has visto? Hay una película que se llama Valkyria. ¿Han visto? ¿Han visto? yo no. Valkyria fue, a ver, Hitler tuvo hasta 15 intentos para asesinarlo. La operación Valkyria fue el último de esos intentos, pero fue el intento que más cerca estuvo de tener éxito. A Hitler le causó mucho daño y fuertes heridas. Puedes ver ahí como la explosión en su búnker. Pero sin embargo, bueno, después del intento 15, a los meses nada más es que Hitler se suicida. Con el avance ya de los aliados, Hitler decide la llamada solución final. ¿Y qué fue eso? En los campos de concentración se inicia el llamado exterminio de los judíos. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Ya. Ahora, a ver, si vemos la cronología, vemos que entre el 43 al 44, ya básicamente los alemanes están perdiendo territorio. Ya los rusos están entrando por el lado oriental. Ya vemos que la zona sur, ya por el lado sur están atacando a Italia, entre otros. Para el año 44 se produce ya el desembarco de Normandía en junio. Se produce el desembarco de Normandía. Ya está liberada parte de Francia, está liberada casi toda Italia. En este caso, por ejemplo, Mussolini ya es asesinado, entre otros. Los rusos ya liberaron la parte sur de la parte de los Balcanes, ¿ya? Para este caso, para el año 45, para inicios del 45, vemos que ya Francia está completamente liberada, Bélgica, Italia también. Vemos que los rusos ya liberaron Polonia, entre otros. Para mediados del 45, cuando se produce el fin de la guerra, ya los aliados han tomado Alemania y propiamente ya están definiendo las condiciones finales de la guerra. Justamente sobre eso aquí vemos los primeros que entraron en Berlín, fueron los rusos. Por eso es que ves esta famosa foto de los rusos justamente esta foto es tomada aquí, en esta parte superior, que es la entrada al Congreso alemán. Aquí ves al coronel Keitel, ¿no? Profe, ¿qué hace un coronel firmando la rendición? Lo que pasa es que todos los generales y los altos mandos, todos ya se habían fugado. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí. Sí. ¿Ya? Hitler, por ejemplo, se suicida. Hay un detalle curioso, porque cuando se encuentra el cuerpo de Hitler, se sabe que Hitler, junto con él en su búnker, se encuentra 6 niños. Se piensa que esos eran los hijos de Hitler, ¿ya? En ese sentido. Acuérdate que siempre se vendió la idea de Hitler, los nazis siempre vendieron la idea de Hitler como si fuera un hombre soltero, ¿ya? Por eso es que Hitler, se piensa que esos 6 niños eran los hijos de Hitler, pero que Hitler nunca los reconoció formalmente. La guerra acaba
en el mes de agosto en Alemania, pero continúa en el frente del Pacífico, básicamente contra Japón. Aquí ves la liberación de la isla de Guadalcanal. Luego ves acá, cuando se empieza a invadir, por ejemplo, se libera Saipán, Filipinas, ¿ya? Luego se da el famoso combate de Iwo Jima, se libera Okinawa y solamente faltaba la isla grande de Japón. Aquí es parte de las derrotas japonesas. Y un caso curioso es que muchos japoneses empiezan a suicidarse y a suicidarse en masa ante el avance de estos señores. Otro caso muy peculiar fue el famoso batallón 735, si más no me equivoco. ¿Qué es eso? Cuando los japoneses, cuando se libera, cuando Japón cae derrotado, acuérdate que Japón invade China, y al invadir China, los japoneses también colocaron campos de concentración. Así como los nazis pusieron campos de concentración en Europa, los japoneses también pusieron campos de concentración en China. Ahí buscaban desarrollar armas químicas para matar chinos en masa, ya entre otros. Aquí ves parte de las batallas y el avance de estas tropas, pero la guerra en sí se va a definir con esto. Como punto final, va a tener el desarrollo de la llamada guerra nuclear. Aquí ves al famoso piloto del llamado Enola Gay. Enola Gay es como se llamó al avión que fue y aventó la bomba. ¿Se entiende? Sí. Ya. Hasta hay una canción de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque al piloto nunca le dijeron qué es lo que estaba lanzando. Después recién el piloto se enteró, pues. La bomba atómica, jóvenes, no solamente generó la muerte de millones de personas, sino que también generó la contaminación celular, ¿ya? Que hizo que muchas personas tuvieran básicamente deformidades, enfermedades cancerígenas, entre otros. Por eso es que se arrepintió de esta acción este señor. Cuando es lanzada la bomba, primero en Hiroshima y luego en Nagasaki, eso marcó ¿qué cosa? El punto final para que el emperador decrete la rendición. Justamente ves acá al primer ministro japonés que está entregándole, está en el barco alemán decretando la rendición. Un caso muy curioso acá es este señor, el llamado general Tojo. Tojo era el líder de las fuerzas japonesas. Este señor agarró una pistola y se disparó, e intentó suicidarse. ¿Ya? El problema es que el tipo apuntó mal y no murió. Por eso es que lo sanaron y luego se le llevó a juicio, donde se decretó básicamente su muerte en la horca. Uno de los capítulos finales que se va a dar es este, ya el descubrimiento básicamente de los campos de concentración. Hasta el fin de la guerra, no se sabía de estos lugares. Hay un caso peculiar porque se ha encontrado abundante documentación de cómo mataban a las personas en estos campos. Ahora la pregunta es, si tú no quieres que se sepa estas cosas, entonces ¿para qué lo documentaron? ¿Se comprende? Sí. ¿Ya? Lo que se piensa es que al parecer los alemanes en verdad se le habían creído que iban a ganar la guerra. Pues. Tenían esto bien en claro y por eso es que no les preocupaba tomar registro de todo lo que hacían. Bueno, no ganaron, pues, pero los papeles quedaron. Es famoso el campo de Auschwitz, de Sobibor, de Buchenwald, entre tantos otros. Pero disculpe. No, disculpe. Salud. Muchas gracias, muchas Salud. gracias. Salud. Por ejemplo, Salud. gracias, gracias. El campo más tristemente famoso de estos fue Auschwitz. ¿Por qué? Porque en Auschwitz básicamente se concentró, podían entrar hasta 500.000 de personas,
Por eso es que aquí murieron millones de personas. Es decir, cuando llegaron a Auschwitz, sucede que todos no estaban muertos. ¿Se entiende eso? Había muchos prisioneros vivos. ¿Por qué? Porque luego de matarlos en las cámaras de gas, tenían que quemar los cuerpos. Y los cuerpos no se quemaban tan rápidamente, pues. Auschwitz es un distrito en Polonia. A las afueras de Auschwitz, imagínate, no sé, pues, imagínate del centro de Lima a Pueblo Libre. Ya, a las afueras de Auschwitz es donde está el campo de concentración. Los habitantes del distrito de Auschwitz no creían para nada esto. Decían, no, ustedes están mintiendo, esto es falso. Por eso es que cuando los norteamericanos llegaron a Auschwitz, agarraron a los habitantes de Auschwitz y los llevaron a la fuerza al campo de concentración para que ellos entierren a los muertos. ¿Por qué? Porque ellos negaban, decían, no, es una mentira. Ya con eso se convencieron. Como te dije también, muchos líderes nazis escapan y al escapar muchos comienza la persecución para poder enjuiciarlos. Este señor que vimos acá, este señor acá que vimos que estaba recontra gordito, es el segundo al mando después de Hitler, el mariscal Goering, ¿ya? Ese señor escapó, pero meses después lo encontraron en Francia como si fuera un pastor, un agricultor, un pastor básicamente, solo que ahora lo ves está bastante flaco. Este señor, como otros tantos líderes, fueron enjuiciados por los crímenes de guerra que habían cometido en ese sentido, ¿no? Muy bien. A ver, chicos, te dicto las preguntitas, ¿ya? A ver, se preúne. Historia, clase 15. Vamos con las preguntas. A ver, ¿listos? Te dicto las preguntas, por favor, ¿ya? A ver, las claves. 1, barco. 1, barco. 2, dedo. 2, dedo. 3, avión. 3, avión. 4, enano. 4, enano. 5, avión. 5, avión. 6, enano. 6, enano. 7, barco. 7, barco. 8, casa. 8, casa. 9, dedo. 9, dedo. Y 10, casa. 10, casa. Muy bien, jóvenes. Aquí nos vamos a quedar. Espero que la clase haya sido de tu completo agrado, Y por favor, no bajes la guardia, ya no bajes la guardia. Todavía faltan bastantes semanas. En las últimas semanas es donde muchos